La hacienda donde los niños nunca crecían. Familia Mendoza, 1887, Zacatecas. Antes de comenzar, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real, registrada en archivos antiguos, susurrada por testigos y olvidada con el paso del tiempo. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Es de día o la estás escuchando en plena noche? Déjalo en los comentarios. Si este tipo de historias te atraen, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque aquí publicamos relatos reales que nunca debieron quedar en silencio. En este canal exploramos desapariciones reales, casos silenciados y misterios sin resolver en distintas ciudades de México, historias enterradas por el tiempo, que hoy vuelven a salir a la luz. Esto es Misterios Reales, y este es uno de esos casos que jamás debieron ser olvidados. La hacienda donde los niños nunca crecían. Capítulo 1. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse de formas que no podemos explicar. Haciendas olvidadas en las extensiones del norte mexicano, construcciones de adobe y cantera que resisten el paso de los años como testigos mudos de acontecimientos que nadie quiere recordar. En el estado de Zacatecas, entre las áridas colinas que rodean los antiguos caminos de La Plata, existió una de estas propiedades. Una hacienda que, vista desde lejos, no tenía nada de extraordinario. Muros gruesos pintados de blanco que reflejaban el sol implacable del altiplano. Portones de madera maciza, corrales para el ganado, campos de cultivo modestos pero bien mantenidos. Todo aparentaba normalidad, todo excepto un detalle que nadie notó durante 15 años. Corría el año de 1887. México atravesaba el período conocido como el Porfiriato, una época de aparente progreso y modernización bajo el gobierno de Porfirio Díaz, pero también de profundas desigualdades sociales que se manifestaban con particular crudeza en las zonas rurales. Zacatecas, otrora uno de los centros mineros más prósperos de la Nueva España, había perdido parte de su antiguo esplendor, aunque las familias que habían acumulado riqueza durante la colonia aún conservaban sus propiedades y, sobre todo, su influencia. Las haciendas funcionaban como pequeños reinos independientes donde la palabra del patrón era ley absoluta, donde los trabajadores vivían en condiciones que poco habían cambiado desde tiempos coloniales, y donde la autoridad civil rara vez se aventuraba a cuestionar lo que ocurría dentro de aquellos muros. La región donde se encontraba la hacienda San Isidro de los Mendoza se caracterizaba por su paisaje austero y despoblado. Las lluvias eran escasas, la tierra pedregosa, y los árboles se reducían a huizaches dispersos que ofrecían sombras insuficientes contra el calor. Los caminos de tierra conectaban pequeños pueblos separados por largas distancias, y viajar entre ellos podía tomar horas o días a caballo. Esta geografía del aislamiento favorecía que cada hacienda fuera un mundo en sí mismo, con sus propias reglas, sus propias historias y sus propios secretos. La familia Mendoza había establecido su presencia en la región durante el siglo XVIII. No eran mineros, como tantos otros en Zacatecas, sino agricultores y ganaderos que habían sabido administrar con prudencia tierras heredadas de generación en generación. Don Sebastián Mendoza y Velasco, patriarca de la familia en 1887, era conocido en la región como un hombre serio, metódico, profundamente religioso. Asistía a misa cada domingo en el pueblo más cercano, a 8 kilómetros de distancia, vestido siempre de oscuro, acompañado de su esposa doña Inés y de sus 3 hijos mayores. La familia completa se presentaba ante la comunidad como un ejemplo de rectitud y devoción católica.
Don Sebastián contribuía con generosidad a la parroquia, financiaba la celebración de las fiestas patronales y su nombre aparecía en los registros como benefactor de obras de caridad. Por estas razones, cuando comenzó a circular la noticia de que la Hacienda San Isidro había implementado un programa de aprendices para niños pobres de la región, la comunidad lo recibió como una muestra más de la bondad cristiana de los Mendoza. En aquellos tiempos, la educación formal era un privilegio reservado para muy pocos. Las escuelas rurales eran prácticamente inexistentes, y la mayoría de los niños de familias campesinas estaban destinados a seguir los pasos de sus padres en el trabajo del campo, sin más instrucción que la que podían recibir en casa. La propuesta de don Sebastián parecía ofrecer una alternativa. Niños seleccionados de familias humildes serían acogidos en la hacienda, donde recibirían alimento, techo y se les enseñarían oficios útiles que les permitirían ganarse la vida en el futuro. La idea no era inusual. En todo México, y particularmente en zonas rurales, existían sistemas similares. Los niños entraban a servir en casas de familias acomodadas o en haciendas donde, teóricamente, a cambio de trabajo doméstico o agrícola, recibían educación básica, entrenamiento en algún oficio y la protección de un patrón. En la práctica, estos arreglos variaban enormemente. Algunos patrones cumplían con su parte del acuerdo, y los niños efectivamente aprendían y eventualmente podían independizarse. En otros casos, el sistema se convertía en una forma de servidumbre, donde los menores trabajaban largas jornadas a cambio de poco más que subsistencia, sin recibir la formación prometida. Los Mendoza aseguraban que su programa era del primer tipo. Doña Inés se encargaba personalmente, según contaba don Sebastián en sus conversaciones en el pueblo, de supervisar la educación moral y religiosa de los pequeños aprendices. Se les enseñaba a leer pasajes de la Biblia, a recitar oraciones y a comportarse con decoro. Los hombres de la hacienda les instruían en trabajos prácticos, cuidado de animales, reparación de herramientas, labores de campo adaptadas a su tamaño y fuerza. La comida era simple, pero suficiente. Los niños dormían en un área separada de la casa principal, en lo que don Sebastián describía como dormitorios limpios y ventilados. Las familias que enviaban a sus hijos a la hacienda firmaban acuerdos verbales, pues muchos no sabían leer ni escribir. Se establecía que los niños permanecerían en San Isidro durante un período de varios años, al cabo del cual regresarían a sus hogares con las habilidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida. Durante este tiempo, las visitas familiares no estaban explícitamente prohibidas, pero se desalentaban con argumentos que parecían razonables. El camino era largo, las familias eran pobres y no podían permitirse perder jornadas de trabajo, y lo más importante, según argumentaba don Sebastián, las visitas frecuentes impedían que los niños se adaptaran adecuadamente a su nueva vida y se concentraran en su formación. Era mejor, insistía, dejarlos tranquilos para que aprendieran sin distracciones. Este razonamiento era aceptado. En aquella época, la distancia emocional entre padres e hijos en las clases bajas era a menudo una necesidad de supervivencia. Las familias campesinas tenían muchos hijos, la mortalidad infantil era alta, y no era raro que los niños fueran enviados lejos para trabajar o aprender desde muy temprana edad. La idea de que un hijo pudiera tener mejor suerte en otro lugar, bajo la protección de una familia respetada, era vista como una oportunidad, no como un abandono. Los primeros niños llegaron a la hacienda San Isidro alrededor del año 1872. Eran 12 en total. Sus edades variaban entre los 6 y los 10 años. Sus nombres quedaron registrados en los escasos documentos que sobrevivieron.
Ramón, de 7 años, hijo de jornaleros, Luz, de 8 años, huérfana de madre, Tadeo, de 9 años, el mayor de 6 hermanos en una familia que apenas podía alimentarlos, Carmela, de 6 años, enviada por sus abuelos, y así sucesivamente. 12 niños provenientes de distintos pueblos de la región, seleccionados cuidadosamente por don Sebastián durante sus viajes a las comunidades cercanas. Durante los primeros años, nadie cuestionó el arreglo. De vez en cuando, algún habitante del pueblo preguntaba a don Sebastián por los niños cuando lo veía en misa. Él respondía con satisfacción que estaban bien, que progresaban en sus estudios, que se habían adaptado perfectamente a la vida de la hacienda. Ocasionalmente mencionaba alguna anécdota. Ramón había demostrado particular habilidad con los caballos. Luz era muy aplicada en sus rezos. Tadeo ayudaba con entusiasmo en la cosecha. Historias breves, reconfortantes, que no invitaban a más preguntas. Capítulo 2. Las estaciones pasaban en Zacatecas con una regularidad que contrastaba con la incertidumbre de la vida diaria. Los veranos traían un calor sofocante que hacía temblar el aire sobre los campos resecos. Los inviernos, aunque no tan severos como en otras partes del país, llegaban con vientos helados que atravesaban la ropa y convertían las madrugadas en pruebas de resistencia para quienes debían trabajar al aire libre. La vida en las haciendas seguía ritmos inmutables marcados por las necesidades del ganado y los ciclos agrícolas, y en medio de esa rutina implacable transcurrían los años. 5 años después de la llegada de los primeros aprendices, en 1877, una mujer del pueblo cercano decidió hacer algo que, retrospectivamente, se revelaría como el primer indicio de que algo no estaba bien. Esta mujer, cuyo nombre los registros consignan como Jacinta Morales, había enviado a su hijo Tadeo a la hacienda San Isidro cuando el niño tenía 9 años. Ahora, 5 años más tarde, Tadeo debería tener 14, una edad en la que muchos muchachos ya realizaban trabajo de adultos, se preparaban para casarse o al menos mostraban los cambios físicos evidentes de la adolescencia. Jacinta no sabía leer, pero sabía contar, y sabía cuánto tiempo había pasado. Una mañana, después de acumular el valor necesario durante meses, emprendió el camino de 8 kilómetros hacia la hacienda. Llevaba consigo un pequeño atado con tortillas y frijoles que había preparado pensando en compartirlo con su hijo. El camino era polvoriento y el sol caía sin piedad. Pero la necesidad de ver a Tadeo superaba cualquier incomodidad física. Hacía 5 años que no lo veía. 5 años de preguntarse cómo habría crecido, si la recordaría, si el trabajo en la hacienda lo habría convertido en un joven fuerte y capaz. Llegó a las puertas de San Isidro al mediodía. Los muros blancos de la construcción principal se alzaban imponentes tras el portón cerrado. Llamó. Esperó. Volvió a llamar con más insistencia. Finalmente, uno de los trabajadores de la hacienda, un hombre mayor que ella reconoció vagamente de haberlo visto en el pueblo, abrió una pequeña ventanilla en el portón y le preguntó qué deseaba. Jacinta explicó que venía a ver a su hijo. El hombre desapareció sin responder. Pasaron largos minutos. Jacinta permaneció de pie bajo el sol, aferrada a su atado de comida, sintiendo cómo la ansiedad y la esperanza se mezclaban en su pecho. Cuando el portón finalmente se abrió, no fue el trabajador quien apareció, sino don Sebastián Mendoza en persona. El patrón se mostró cortés, pero firme. Explicó a Jacinta que las visitas no estaban permitidas porque interrumpían la formación de los niños. Le aseguró que Tadeo estaba bien, que comía adecuadamente, que estaba aprendiendo todo lo necesario y que dentro de algunos años podría regresar convertido en un joven útil y educado. Cuando Jacinta insistió en que solo quería verlo unos minutos, don Sebastián adoptó un tono más severo.
Le recordó que ella había confiado voluntariamente a su hijo al cuidado de la hacienda, y que ahora debía confiar en que ese cuidado era el adecuado. Las lágrimas en los ojos de la mujer no ablandaron al hacendado. Finalmente le entregó el atado de comida y le pidió que lo llevara a Tadeo, prometiendo que el niño sabría que venía de su madre. Don Sebastián tomó el atado, asintió con solemnidad y cerró el portón. Jacinta regresó a su casa sin haber visto a su hijo. Durante el camino de vuelta, trató de convencerse de que el patrón tenía razón, que su visita hubiera trastornado a Tadeo innecesariamente, que era mejor esperar a que completara su aprendizaje. Pero algo en su interior, una intuición que no podía nombrar, le decía que había algo profundamente equivocado en todo aquello. Habló con otras madres del pueblo, aquellas que también habían enviado hijos a San Isidro. Descubrió que ninguna había logrado verlos en todos esos años. Todas habían recibido las mismas respuestas amables, pero inflexibles, cuando habían intentado visitar la hacienda. Y todas habían terminado aceptando la situación porque, después de todo, ¿quiénes eran ellas para cuestionar a don Sebastián Mendoza, un hombre de bien, un benefactor de la comunidad? Los años siguientes transcurrieron con esa extraña normalidad que adquieren las situaciones anómalas cuando se prolongan lo suficiente. La presencia de los aprendices en la hacienda se convirtió en un hecho aceptado que ya nadie cuestionaba abiertamente. Don Sebastián continuaba asistiendo a misa, continuaba siendo respetado, continuaba hablando ocasionalmente sobre el progreso de los niños bajo su cuidado, y nadie, absolutamente nadie, parecía notar un detalle fundamental. Los niños nunca crecían. Esta observación tardía, que eventualmente se convertiría en el centro de todo el misterio, no surgió de una investigación deliberada, sino de una conversación casual entre mujeres del mercado en el pueblo. Fue en el año de 1886, 14 años después de que los primeros niños llegaran a San Isidro. Una de las mujeres, comentando sobre sus propios hijos y lo rápido que habían crecido, mencionó que Tadeo Morales, el hijo de Jacinta, debería estar por cumplir 23 años. Pero entonces alguien más intervino diciendo que había escuchado a don Sebastián mencionar a Tadeo apenas unas semanas antes, y que el patrón se había referido a él como uno de los niños pequeños de la hacienda. La conversación se detuvo. Las mujeres se miraron entre sí con una confusión creciente. Alguien mencionó a Ramón, que había entrado con 7 años en 1872. Ahora debería tener 21 años. Otro nombre surgió, Luz, que para entonces debería estar casada, tener sus propios hijos quizás. Y luego otro nombre y otro más. En cuestión de minutos, las mujeres habían trazado mentalmente una cronología imposible. Todos esos niños que habían entrado a la hacienda siendo pequeños deberían ser ahora adultos jóvenes. Sin embargo, cada vez que don Sebastián hablaba de ellos, siempre los describía en términos que sugerían que seguían siendo niños. ¿Cómo era posible? Una mujer sugirió que tal vez don Sebastián se refería a nuevos niños, que los primeros ya habían salido y otros habían tomado su lugar. Pero esa explicación no convencía a nadie porque jamás habían visto a los primeros regresar a sus familias. Jacinta Morales, ahora ya una mujer entrada en años, confirmó que nunca, en 14 años, Tadeo había vuelto a casa. Ninguno de los 12 niños originales había regresado. Capítulo 3. El descubrimiento de esta inconsistencia temporal desató una inquietud silenciosa en el pueblo. No era el tipo de inquietud que genera acciones inmediatas o denuncias oficiales. En aquellos tiempos y lugares, la autoridad de los hacendados era casi incuestionable, y la idea de acusar a alguien como don Sebastián Mendoza de cualquier irregularidad parecía no solo atrevida, sino peligrosa.
Las familias campesinas dependían de las haciendas para su subsistencia, ya fuera trabajando directamente en ellas o cultivando tierras arrendadas. Enfrentarse a un patrón podía significar perder el sustento, ser expulsados de sus hogares, quedar marcados como revoltosos en toda la región. Además, existía otro factor que complicaba cualquier intento de investigación: la documentación. En el México rural de finales del siglo XIX, los registros oficiales de nacimientos, defunciones y movimientos de población eran escasos e inconsistentes. Muchos niños nacían sin ser registrados formalmente. Las muertes en zonas alejadas a menudo pasaban sin documentación. Las personas se movían de un lugar a otro sin dejar rastro en archivos gubernamentales. Esta ausencia de registros, que era una realidad cotidiana de la época, también facilitaba que ocurrieran cosas que de otra manera habrían sido imposibles de ocultar. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Las madres que habían enviado hijos a San Isidro comenzaron a hacer cálculos mentales obsesivos. Contaban años en sus dedos. Recordaban fechas de nacimiento, momentos significativos, y llegaban siempre a la misma conclusión imposible. Sus hijos deberían ser adultos, pero don Sebastián continuaba hablando de ellos como niños. Un detalle adicional emergió durante estas conversaciones susurradas. Don Sebastián Mendoza, en sus menciones ocasionales de los aprendices, siempre hablaba de los 12 niños de la hacienda. Nunca menos, nunca más, siempre exactamente 12. Durante 15 años ese número había permanecido constante, y esto también era extraño porque en cualquier programa normal de aprendices habría fluctuaciones. Algunos completarían su formación y se irían, otros llegarían nuevos. El número variaría naturalmente. Pero en San Isidro, según todas las referencias de don Sebastián recopiladas de memoria por quienes lo habían escuchado, siempre había exactamente 12 niños. Esta constancia numérica agregaba otra capa de inquietud al misterio. ¿Por qué 12? ¿Por qué siempre esa cantidad exacta? Las explicaciones inocentes parecían débiles. Tal vez era simplemente la capacidad que don Sebastián había decidido mantener. 12 era un número manejable, no demasiado grande como para ser difícil de supervisar, no tan pequeño como para no justificar el programa. Pero incluso esta explicación razonable se volvía siniestra cuando se combinaba con el hecho de que ninguno de los niños originales había regresado jamás. Las tensiones en el pueblo crecieron lentamente durante los meses que siguieron a estas revelaciones. Grupos de mujeres se reunían en el mercado, en las fuentes, en los patios de las casas y hablaban en voz baja sobre la situación. Los hombres, más cautelosos o tal vez más conscientes de las implicaciones económicas de desafiar a un hacendado, tendían a minimizar las preocupaciones. Argumentaban que don Sebastián era un hombre de Dios, que si algo estuviera realmente mal en la hacienda, alguien lo habría descubierto ya, que las madres simplemente extrañaban a sus hijos y por eso veían problemas donde no los había. Pero las dudas persistían, y fue en este contexto de sospecha creciente pero contenida que ocurrió el incidente que finalmente obligaría a la comunidad a confrontar la realidad de lo que estaba sucediendo en la hacienda San Isidro. En el otoño de 1887 llegó al pueblo un nuevo sacerdote. El padre Esteban Lira era un hombre joven, recién ordenado, enviado desde la ciudad de Zacatecas para ayudar al párroco anciano que llevaba décadas sirviendo en la región. El padre Lira traía consigo el fervor idealista de quien aún cree que puede cambiar las cosas, que puede hacer del mundo un lugar más justo a través de la fe y el trabajo pastoral. Era, en muchos sentidos, el tipo de sacerdote que los tiempos requerían, pero que pocas veces aparecía.
educado pero no arrogante, compasivo pero no ingenuo, y lo más importante, dispuesto a escuchar a todos, no solo a los poderosos. Las mujeres del pueblo no tardaron en acercarse al padre Lira. Lo hicieron discretamente, de una en una al principio, después en pequeños grupos. Le contaron sobre sus hijos en la hacienda San Isidro, sobre los años transcurridos sin verlos, sobre las visitas denegadas, sobre las inconsistencias temporales que habían descubierto. El joven sacerdote escuchó con atención creciente. Tomó notas, hizo preguntas, y cuanto más escuchaba, más se convencía de que había algo fundamentalmente equivocado en la situación. El padre Lira decidió actuar. Su plan era simple y directo. Visitaría la hacienda San Isidro oficialmente en su capacidad de sacerdote para ofrecer instrucción religiosa a los aprendices. Era un pretexto perfecto. Don Sebastián era conocido por su devoción, presumía de la educación católica que daba a los niños bajo su cuidado y no podría razonablemente rechazar la oferta de un sacerdote de proporcionar formación religiosa adicional sin despertar sospechas aún mayores. Una mañana de principios de noviembre, el padre Lira emprendió el camino hacia San Isidro. Iba solo, vestido con su sotana negra, llevando únicamente un breviario y un rosario. La caminata de 8 kilómetros bajo el sol de la mañana le dio tiempo para preparar mentalmente lo que diría, las preguntas que haría, las observaciones que intentaría realizar. Llegó a las puertas de la hacienda cerca del mediodía, llamó con firmeza y esperó. La puerta fue abierta por el mismo trabajador anciano que años atrás había atendido a Jacinta Morales. El hombre reconoció de inmediato la sotana del sacerdote y mostró sorpresa. Le pidió que esperara y desapareció hacia el interior de la propiedad. El padre Lira permaneció en la entrada, observando lo que podía ver a través del portón entreabierto. El patio principal de la hacienda parecía ordinario. Polvo, algunas herramientas agrícolas apoyadas contra la pared, un pozo con su brocal de piedra, nada inusual. No había señales de niños jugando o trabajando, pero eso no era necesariamente extraño, dado que podrían estar en otra parte de la propiedad. Pasaron varios minutos antes de que don Sebastián Mendoza apareciera en persona. Su expresión era cortés pero tensa. Saludó al padre Lira con formalidad, preguntó el motivo de su visita. El sacerdote explicó que había venido para ofrecer catecismo a los aprendices de la hacienda, como parte de sus deberes pastorales en la región. Mencionó que había oído hablar del programa de formación de don Sebastián y deseaba contribuir con la educación espiritual de los niños. La respuesta de don Sebastián fue educada pero definitiva. Agradeció profusamente el interés del padre Lira, pero explicó que él mismo se encargaba personalmente de la instrucción religiosa de los aprendices. Su esposa, doña Inés, era particularmente devota y dedicaba horas cada día a enseñar las oraciones y los principios de la fe católica a los niños. No era necesaria ayuda externa, aunque la oferta era muy apreciada. Capítulo 4. El padre Lira no se dejó disuadir fácilmente. Insistió con diplomacia, argumentó que sin importar cuán buena fuera la instrucción que ya recibían los niños, la presencia de un sacerdote ordenado aportaría una dimensión adicional a su formación espiritual. Ofreció venir una vez a la semana, sin causar molestias, simplemente para reforzar las enseñanzas que don Sebastián y su esposa ya estaban impartiendo. Incluso sugirió que podría preparar a los niños mayores para su primera comunión, si es que alguno aún no la había recibido. Don Sebastián escuchó todo esto con una expresión cada vez más cerrada. Cuando el padre Lira terminó de hablar, el hacendado respondió con voz controlada, pero firme. Dijo que la rutina de la hacienda era muy estricta
y que las visitas externas, incluso las bien intencionadas, causaban disrupciones que afectaban el aprendizaje de los niños. Reiteró su agradecimiento, pero dejó claro que no aceptaría la oferta. Fue entonces cuando el padre Lira, empujado tanto por su deber pastoral como por las preocupaciones que le habían transmitido las madres del pueblo, dio el paso que cambiaría todo. Con voz tranquila pero decidida, le pidió a don Sebastián que al menos le permitiera ver brevemente a los niños, solo para saludarlos y darles su bendición. No necesitaba hablar con ellos extensamente, solo verlos, confirmar que estaban bien. La atmósfera cambió instantáneamente. El rostro de don Sebastián se transformó de la cordialidad tensa a algo mucho más oscuro. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del sacerdote, y por primera vez su voz perdió toda pretensión de cortesía. Le dijo al padre Lira que no tenía derecho a venir a su propiedad privada a hacer exigencias, que él, don Sebastián Mendoza, era el responsable legal y moral de los niños bajo su cuidado, y que no tenía que responder ante nadie sobre cómo manejaba su hacienda, que la autoridad de un sacerdote terminaba en las puertas de la iglesia y no se extendía a los asuntos privados de las familias respetables. El padre Lira intentó responder. Intentó explicar que su única intención era el bienestar de los niños, pero don Sebastián no le permitió terminar. Llamó a dos de sus trabajadores, hombres corpulentos que aparecieron rápidamente desde algún lugar dentro de la hacienda, y les ordenó que acompañaran al sacerdote de vuelta al camino. No lo expulsaron con violencia física, pero la amenaza estaba implícita. El padre Lira, comprendiendo que no ganaría nada quedándose, se retiró con dignidad. Pero mientras caminaba de regreso hacia el pueblo escoltado por los dos trabajadores que lo seguían a unos metros de distancia, una convicción absoluta se solidificó en su mente. Algo terrible estaba ocurriendo en la hacienda San Isidro. Lo primero que hizo al llegar al pueblo fue buscar al párroco anciano, el padre Domingo Rentería, quien llevaba más de 30 años sirviendo en la región. Le contó con detalle lo ocurrido. Esperaba encontrar en el anciano sacerdote un aliado, alguien que compartiera su indignación y su voluntad de investigar. Pero la reacción del padre Rentería lo dejó profundamente frustrado. El anciano párroco escuchó la historia con expresión grave, pero no sorprendida. Cuando el padre Lira terminó de hablar, suspiró largamente y le aconsejó, con una mezcla de cansancio y pragmatismo, que no se involucrara más en el asunto. Le explicó que don Sebastián Mendoza era uno de los principales benefactores de la parroquia. Sin sus contribuciones, el mantenimiento de la iglesia sería imposible. Las festividades religiosas del pueblo dependían de su generosidad. Y más allá de eso, el padre Rentería añadió con voz baja, don Sebastián tenía conexiones con las autoridades civiles a nivel estatal. Había sido amigo personal de varios gobernadores. Si un sacerdote joven y recién llegado empezaba a hacer acusaciones sin pruebas, el que saldría perjudicado sería el sacerdote, no el hacendado. El padre Lira sintió una mezcla de rabia e impotencia. Preguntó al padre Rentería si él, en todos sus años en la región, nunca había sentido curiosidad por los aprendices de San Isidro. El anciano guardó silencio por un momento largo. Finalmente, admitió que sí, que había tenido dudas, pero que había aprendido a lo largo de su vida que hay batallas que no se pueden ganar y que a veces la prudencia es una forma de sabiduría. Aconsejó al padre Lira que se concentrara en atender a sus feligreses, en administrar los sacramentos, en mantener viva la fe de la comunidad. Esas eran sus responsabilidades reales. Lo demás estaba fuera de su alcance.
El padre Lira salió de esa conversación sintiendo una decepción profunda, no solo en el padre Rentería, sino en todo el sistema que permitía que situaciones como la de San Isidro existieran sin ser cuestionadas. Sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar el asunto. Si la estructura oficial de la Iglesia no lo apoyaría, si las autoridades civiles estaban en el bolsillo de los hacendados, entonces tendría que buscar otras vías. Durante las siguientes semanas, el padre Lira se dedicó a recopilar información. Habló con cada persona en el pueblo que pudiera tener alguna conexión con la hacienda San Isidro. Trabajadores actuales y antiguos, proveedores que entregaban mercancías en la hacienda, viajeros que habían pasado cerca de la propiedad. Buscaba cualquier detalle, cualquier observación que pudiera ayudarlo a entender qué estaba pasando realmente con los niños. Lo que descubrió fue un patrón de silencio y evasión. Los trabajadores de la hacienda, cuando se les preguntaba directamente sobre los aprendices, se volvían vagos e incómodos. Algunos decían que sí, que habían visto niños en la propiedad, pero no podían describir detalles específicos. Otros cambiaban de tema. Uno, un hombre que ya no trabajaba en San Isidro, pero que había estado empleado allí durante varios años, admitió en privado al padre Lira que había algo extraño en cómo se manejaba el asunto de los aprendices, pero que no podía precisar qué era exactamente. Dijo que los niños vivían en una sección separada de la hacienda, que rara vez se les veía durante el día, que don Sebastián era extremadamente estricto con respecto a quién podía acercarse a esa área. Este último detalle llamó especialmente la atención del padre Lira. ¿Por qué mantener a los niños tan aislados? Si realmente eran aprendices, deberían estar participando activamente en las labores de la hacienda, visibles para todos, aprendiendo directamente de los trabajadores adultos. El aislamiento no tenía sentido dentro de la narrativa oficial que don Sebastián presentaba. El padre Lira también investigó los antecedentes de la familia Mendoza. Preguntó al padre Rentería, consultó archivos parroquiales antiguos, habló con personas mayores del pueblo que recordaban décadas atrás. Lo que encontró fue una historia familiar que parecía irreprochable en la superficie. Los Mendoza habían sido terratenientes respetables durante generaciones. No había escándalos asociados con su nombre. No había historias oscuras transmitidas de boca en boca. Eran, en todos los aspectos documentables y recordables, una familia católica conservadora que cumplía con sus obligaciones sociales y religiosas. Capítulo 5. Sin embargo, esta fachada de normalidad perfecta comenzó a parecer sospechosa en sí misma. El padre Lira había vivido lo suficiente a pesar de su juventud para saber que ninguna familia era perfecta, que todos tenían secretos pequeños o grandes. La ausencia total de cualquier mácula en la historia de los Mendoza podía interpretarse de dos maneras. O eran genuinamente excepcionales, o eran excepcionalmente buenos, ocultando lo que no querían que se supiera. A medida que se acercaba el final del año 1887, el padre Lira llegó a una decisión. No podía probar nada concreto. No tenía evidencia legal que presentar ante autoridades que de todas formas probablemente lo ignorarían, pero tenía suficiente información circunstancial como para estar moralmente convencido de que los niños en la hacienda San Isidro estaban en peligro o peor. Decidió que escribiría al obispo de Zacatecas, documentando todo lo que había descubierto, solicitando una investigación oficial. Sabía que era una apuesta arriesgada. Podía resultar en su propio traslado o castigo, pero sentía que no tenía opción. Antes de enviar la carta, el padre Lira hizo un último intento de acercamiento. Habló nuevamente con las madres de los niños desaparecidos, esta vez proponiéndoles que lo acompañaran en un grupo a la hacienda.
pensó que si llegaba acompañado de 5 o 6 madres exigiendo ver a sus hijos, don Sebastián tendría más difícil rechazarlos. La presión colectiva podría lograr lo que la visita individual de un sacerdote no había conseguido. Pero las madres, aunque angustiadas, tenían miedo. Jacinta Morales, ahora una mujer demacrada por años de preocupación, expresó lo que todas sentían. Si desafiaban abiertamente a don Sebastián, él podría vengarse de formas que destruirían sus vidas. Podía expulsarlas de las tierras que cultivaban. Podía hacer que ningún otro hacendado de la región les diera trabajo. Podía usar su influencia para convertirlas en parias sociales. Y lo peor de todo, si realmente había algo terrible ocurriendo con los niños, confrontar a don Sebastián directamente podría ponerlos en peligro adicional, suponiendo que aún estuvieran vivos. Esta última posibilidad, mencionada en voz baja por una de las madres, resonó en el silencio que siguió como una campana funeraria. ¿Y si los niños ya no estaban vivos? ¿Y si todo lo que lograrían con su confrontación sería confirmar una tragedia que ya había ocurrido? El padre Lira envió finalmente su carta al obispo en diciembre de 1887. En ella, detallaba meticulosamente las inconsistencias temporales, la constancia numérica sospechosa de exactamente 12 niños durante 15 años, su propia expulsión de la hacienda, los testimonios de trabajadores sobre el aislamiento de los aprendices y su convicción de que se estaba cometiendo algún tipo de crimen contra menores en la hacienda San Isidro. Solicitaba una intervención eclesiástica inmediata. La respuesta llegó 6 semanas después, en enero de 1888. Era breve y burocrática. El obispo reconocía haber recibido la carta del padre Lira, agradecía su celo pastoral, pero indicaba que sin evidencia concreta de un crimen específico, la Iglesia no podía intervenir en los asuntos privados de una familia católica de buena reputación. Sugería que el padre Lira se concentrara en sus deberes parroquiales y evitara hacer acusaciones sin fundamento que pudieran dañar la relación entre la Iglesia y sus benefactores. Fue una derrota completa. El padre Lira comprendió que había hecho todo lo que estaba en su poder hacer dentro de los canales institucionales y había fracasado. La Iglesia, las autoridades civiles, incluso las propias familias de los niños estaban paralizadas por una combinación de miedo, dependencia económica y una estructura social que protegía a los poderosos de las consecuencias de sus acciones. Los meses siguientes fueron amargos para el joven sacerdote. Continuó con sus labores, administrando sacramentos, visitando enfermos, oficiando misas, pero una sombra de frustración y culpa lo acompañaba constantemente. Cada vez que veía a una de las madres de los niños desaparecidos en la iglesia, sentía el peso de su fracaso. Había intentado ayudar y no había logrado nada. Don Sebastián Mendoza, por su parte, continuó asistiendo a misa con regularidad, ignorando completamente al padre Lira, interactuando solo con el padre Rentería. Su expresión en la iglesia era de serena devoción. Nada en su comportamiento público sugería que fuera un hombre con algo que ocultar. Esta capacidad de mantener una fachada perfecta ante la comunidad hacía todo el asunto aún más inquietante. El año 1888 transcurrió sin mayores novedades. La vida en el pueblo seguía su curso rutinario. Los rumores sobre la hacienda continuaban circulando en voz baja, pero sin nuevos desarrollos, gradualmente perdieron intensidad. La gente se acostumbra a los misterios cuando estos se prolongan sin resolución. Las madres de los niños desaparecidos seguían llevando su dolor en silencio, visitando la iglesia para rezar por hijos que quizás nunca volverían a ver, pero resignadas a no obtener respuestas.
Y entonces ocurrió algo completamente inesperado que cambiaría todo. En la primavera de 1889, don Sebastián Mendoza murió repentinamente. Según el reporte médico, que fue escueto como todos los documentos de la época, falleció de un ataque al corazón. Tenía 58 años. El funeral fue multitudinario. Gente de toda la región asistió para presentar sus respetos a quien era considerado uno de los pilares de la comunidad. El padre Rentería ofició la misa de cuerpo presente, pronunció una homilía elogiando las virtudes cristianas del difunto, y don Sebastián fue enterrado en el pequeño cementerio del pueblo con todos los honores correspondientes a su posición social. Su muerte dejó a la hacienda San Isidro en manos de su viuda, doña Inés, y de sus 3 hijos mayores, que para entonces eran adultos jóvenes. Durante las primeras semanas después del funeral, la familia permaneció recluida en luto. No hubo cambios aparentes en el funcionamiento de la hacienda. Los trabajadores continuaron con sus labores habituales. Todo parecía seguir como antes, solo que sin la presencia del patriarca. Pero aproximadamente 2 meses después de la muerte de don Sebastián, uno de los trabajadores de la hacienda llegó al pueblo en estado de agitación buscando al padre Lira. El hombre, cuyo nombre era Prudencio Salazar, había trabajado en San Isidro durante más de 10 años. Encontró al sacerdote en la casa parroquial y le pidió hablar en privado con urgencia. Lo que Prudencio le contó al padre Lira esa tarde confirmó las peores sospechas del sacerdote y añadió dimensiones de horror que ni siquiera él había imaginado. Según Prudencio, después de la muerte de don Sebastián, la atmósfera en la hacienda había cambiado sutilmente. Doña Inés parecía estar bajo una tensión constante. Los hijos mayores discutían frecuentemente en voz baja. Y lo más importante, los niños aprendices habían desaparecido completamente de cualquier conversación o referencia dentro de la hacienda. Era como si nunca hubieran existido. Capítulo 6. Prudencio Salazar no sabía exactamente qué había pasado con los niños, pero tenía información que consideraba crucial. Unos días antes de buscar al padre Lira, mientras realizaba reparaciones en una sección antigua de la casa principal de la hacienda, había descubierto accidentalmente una puerta que no conocía. Estaba oculta detrás de un armario grande en una habitación que se usaba para almacenamiento. Al mover el armario para acceder a una pared que necesitaba reparación, la puerta quedó a la vista. Era de madera gruesa, con una cerradura robusta, y parecía llevar años sin abrirse. La curiosidad de Prudencio fue más fuerte que su prudencia. Usando herramientas, forzó la cerradura. La puerta se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Era, claramente, el acceso a un sótano o cripta subterránea que no aparecía en ningún plano conocido de la casa. Prudencio encendió una lámpara de aceite y comenzó a descender. El aire que subía de las profundidades era viciado, con un olor a humedad y algo más que no podía identificar, pero que le revolvió el estómago. Lo que encontró en el sótano lo marcó para el resto de su vida. Era un espacio más grande de lo que esperaba, dividido en lo que parecían ser pequeñas celdas o habitaciones. Había 12 en total. Las paredes eran de piedra desnuda, sin ventanas, con techos bajos. En cada una de estas habitaciones minúsculas había evidencia de ocupación, jergones delgados en el suelo, algunos cuencos de barro, restos de velas consumidas. Y lo más perturbador, en las paredes de varias habitaciones había marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente raspar la piedra con las uñas. En una de ellas, Prudencio encontró cadenas empotradas en la pared, lo suficientemente cortas como para que quien estuviera sujeto a ellas solo pudiera moverse dentro de un radio muy limitado.
No había cuerpos, no había señales de violencia reciente, pero el espacio entero emanaba una sensación de sufrimiento acumulado durante años. Prudencio había estado en muchos lugares difíciles en su vida. Había visto pobreza, enfermedad, muerte, pero nunca había sentido algo como lo que sintió en ese sótano. Una opresión casi física, como si el dolor de quienes habían estado allí se hubiera impregnado en las paredes mismas. Salió del sótano rápidamente, cerró la puerta, volvió a colocar el armario en su lugar. Durante 2 días debatió consigo mismo sobre qué hacer. Sabía que lo que había visto era evidencia de algo terrible, pero también sabía que acusar a la familia Mendoza sin más pruebas o apoyo podía destruir su propia vida. Finalmente, decidió que su conciencia no le permitía guardar silencio, y buscó al padre Lira porque sabía que el sacerdote había intentado investigar la situación de los aprendices. El padre Lira escuchó el relato de Prudencio con una mezcla de vindicación y horror. Finalmente tenía evidencia concreta de que algo atroz había estado ocurriendo en la hacienda. Pero la evidencia planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Dónde estaban los niños ahora? Habían estado viviendo en esas condiciones espantosas durante todos esos años. ¿Qué les había pasado? El sacerdote sabía que tenía que actuar rápido. La familia Mendoza podría estar planeando eliminar cualquier evidencia ahora que don Sebastián había muerto. Decidió ir directamente a las autoridades civiles, aunque tuviera pocas esperanzas de que realmente actuaran. El pueblo donde vivían no tenía presencia permanente de fuerzas del orden. El representante de la ley más cercano era un juez rural, que vivía en una población a 15 kilómetros de distancia y que visitaba la zona solo ocasionalmente para resolver disputas. El padre Lira emprendió el viaje a caballo esa misma tarde, llevando consigo a Prudencio Salazar como testigo. El juez, un hombre de mediana edad llamado don Refugio Cortés, lo recibió con escepticismo evidente. Escuchó la historia, tomó notas, pero su expresión dejaba claro que consideraba todo el asunto problemático y probablemente exagerado. Cuando el padre Lira terminó de hablar, el juez señaló que la muerte de don Sebastián complicaba cualquier investigación. El hombre que supuestamente había sido el responsable de lo que fuera que hubiera ocurrido, ya no estaba vivo para responder preguntas o enfrentar cargos. Investigar a su viuda e hijos, basándose en el testimonio de un trabajador que había entrado ilegalmente en una parte privada de la casa, requeriría evidencia más sólida. El padre Lira, controlando su frustración, argumentó que precisamente por eso era urgente actuar, para encontrar más evidencia antes de que fuera destruida o ocultada. Presionó al juez, recordándole que había 12 familias en la región con hijos desaparecidos, que se estaba hablando potencialmente de crímenes contra menores, que su obligación era investigar. Finalmente, tal vez movido tanto por la persistencia del sacerdote como por el temor de que, si no hacía nada y luego se descubría algo terrible, su propia negligencia quedaría documentada, el juez Cortés accedió a visitar la hacienda, pero dejó claro que sería solo una visita de inspección rutinaria, que no llegaría con acusaciones formales y que todo dependería de lo que encontraran o no encontraran. 3 días después, el juez Cortés, acompañado por el padre Lira, Prudencio Salazar y 2 hombres más que el juez trajo como testigos y asistentes, llegaron a las puertas de la hacienda San Isidro. Era media mañana de un día claro y ventoso. El grupo fue recibido por uno de los hijos de don Sebastián, un joven llamado Sebastián Hijo, quien evidentemente había sido alertado de su llegada por algún trabajador que los vio venir por el camino.
El juez explicó el propósito de su visita en términos cuidadosamente neutros. Mencionó que habían surgido preguntas sobre el bienestar de ciertos menores que habían estado bajo el cuidado de la hacienda y que era su deber realizar una inspección rutinaria. Sebastián hijo respondió con una mezcla de sorpresa fingida y ofensa genuina. Preguntó por qué se cuestionaba la integridad de su familia, especialmente tan poco tiempo después de la muerte de su padre. Negó categóricamente que hubiera nada irregular en cómo se había manejado el programa de aprendices. El juez, mostrando más firmeza de la que el padre Lira esperaba, insistió en realizar la inspección. No estaba haciendo acusaciones, simplemente cumpliendo con su deber. Sebastián hijo, después de varios minutos de resistencia verbal, finalmente accedió a regañadientes. Permitió que el grupo entrara en la propiedad, pero insistió en acompañarlos personalmente durante toda la inspección. Recorrieron la hacienda durante más de una hora. Vieron los corrales, los campos, las áreas de trabajo, las habitaciones de los trabajadores. Prudencio Salazar indicó discretamente al padre Lira cuál era el edificio de la casa principal, donde había encontrado el sótano. Cuando llegaron a esa estructura, Sebastián, hijo, se puso notablemente tenso. Trató de dirigir al grupo hacia otras áreas, argumentando que esa sección de la casa contenía solo habitaciones privadas de la familia y almacenamiento. Pero el juez Cortés, que quizás comenzaba a sospechar que había algo real detrás de las acusaciones, insistió en inspeccionarla. Sebastián hijo no tuvo más remedio que permitirles entrar. Capítulo 7. Prudencio Salazar guió al grupo hasta la habitación donde había encontrado la puerta oculta. El armario grande seguía en su lugar. Por un momento pareció que Sebastián hijo intentaría argumentar que no había nada más que ver allí, pero la determinación en los rostros de los visitantes lo hizo desistir. Con ayuda de dos de los hombres del juez, movieron el armario. La puerta quedó expuesta. Sebastián hijo palideció visiblemente. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. El juez Cortés exigió que abriera la puerta. El joven Mendoza afirmó que no tenía la llave, que su padre había manejado esa parte de la casa y él no sabía dónde guardaba las llaves. El juez ordenó que forzaran la puerta nuevamente. No fue difícil. La cerradura ya había sido dañada cuando Prudencio la abrió días antes. El grupo descendió por las escaleras de piedra. El olor a encierro y humedad los golpeó inmediatamente. Llevaban lámparas que arrojaban sombras temblorosas sobre las paredes de piedra. Al llegar al fondo, encontraron exactamente lo que Prudencio había descrito. 12 pequeñas habitaciones sin ventanas, distribuidas a lo largo de un corredor central. El silencio que siguió al descubrimiento fue absoluto. Incluso el juez Cortés, que había llegado con escepticismo, se quedó sin palabras al ver las cadenas, los jergones miserables, las marcas en las paredes. No hacía falta ser un investigador experimentado para comprender que ese lugar había sido diseñado para mantener a personas prisioneras en condiciones inhumanas. El padre Lira se arrodilló en una de las celdas, tocando con manos temblorosas las marcas de arañazos en la pared. Algunas parecían haber sido hechas por dedos muy pequeños. En un rincón encontró algo que se le encogió el corazón. Un muñeco tosco hecho de trapos, del tipo que un niño pequeño podría hacer para consolarse en la soledad. Lo recogió con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada del sufrimiento. Volvieron a subir en silencio. Una vez arriba, el juez Cortés se volvió hacia Sebastián hijo y exigió una explicación. El joven Mendoza estaba claramente en shock. Tartamudeó. Intentó decir que él no sabía nada de ese sótano, que su padre nunca le había mencionado su existencia, que toda la familia había pensado que esa puerta llevaba simplemente a un espacio de almacenamiento antiguo que nunca se usaba. El juez no creyó una palabra.
Ordenó que se convocara inmediatamente al resto de la familia. Doña Inés y los otros dos hijos fueron llamados. Cuando llegaron y se les confrontó con el descubrimiento, sus reacciones variaron. Doña Inés se derrumbó en lágrimas silenciosas, negando con la cabeza repetidamente, pero sin decir nada. Los otros hijos mostraron diferentes grados de shock e indignación. Fue uno de los hijos menores, llamado Tomás, quien finalmente habló. Con voz quebrada, admitió que sabían sobre el sótano, que su padre les había prohibido absolutamente acercarse a esa área de la casa, que durante años habían vivido con la terrible sospecha de lo que podría estar ocurriendo allí, pero que el miedo a su padre, la vergüenza y la parálisis ante la magnitud de lo que sospechaban, los había mantenido en silencio. Dijo que después de la muerte de don Sebastián, habían estado debatiendo qué hacer, cómo manejar el secreto familiar que ahora era su carga. El juez Cortés hizo la pregunta que todos temían y necesitaban hacer: ¿dónde estaban los niños ahora? El silencio que siguió fue aún más terrible que el descubrimiento del sótano. Finalmente, fue doña Inés quien habló por primera vez desde que había llegado. Con voz apenas audible, dijo que no lo sabía, que su esposo nunca le había dicho qué hacía exactamente con los niños, que ella había cerrado los ojos ante algo que sabía que era monstruoso porque no había tenido el coraje de confrontarlo, que después de su muerte había descendido al sótano por primera vez en su vida y lo había encontrado vacío. Los niños habían desaparecido. Esta revelación generó más preguntas desesperadas. ¿Cuándo había sido la última vez que hubo niños en el sótano? ¿Don Sebastián los había liberado antes de morir? ¿Los había movido a otro lugar? ¿Estaban vivos? Nadie en la familia podía o quería responder con certeza. Tomás mencionó que su padre había estado actuando de manera extraña durante las semanas previas a su muerte, saliendo de noche solo, regresando con tierra en su ropa como si hubiera estado cavando o trabajando al aire libre. El juez ordenó un registro completo de toda la propiedad. Durante los siguientes 3 días, cada edificio, cada corral, cada campo de la hacienda San Isidro fue inspeccionado meticulosamente. Buscaban cuerpos, buscaban evidencia de lo que había pasado con los 12 niños. Docenas de hombres del pueblo se unieron a la búsqueda una vez que se corrió la voz del descubrimiento. Las madres de los niños desaparecidos llegaron a la hacienda, algunas gritando, otras llorando en silencio, todas exigiendo respuestas. No encontraron nada, ni cuerpos ni señales de dónde podrían estar los niños. La tierra alrededor de la hacienda fue revisada en busca de tumbas clandestinas, pero el terreno era extenso, y si don Sebastián había enterrado algo, había elegido bien el lugar. Los pozos viejos en la propiedad fueron inspeccionados, al igual que estructuras abandonadas en las tierras más alejadas. Nada. La investigación oficial, aunque limitada por los recursos disponibles y las capacidades forenses de la época, intentó establecer una cronología. Basándose en testimonios de trabajadores y en las declaraciones contradictorias de la familia Mendoza, se construyó una narrativa fragmentada de lo que posiblemente había ocurrido durante esos 15 años. Don Sebastián Mendoza, por razones que solo podrían especularse, había establecido el programa de aprendices como una fachada para secuestrar niños de familias vulnerables. Los había mantenido prisioneros en el sótano de su casa, en condiciones infrahumanas. El número constante de 12 sugería que cuando uno moría o era eliminado por alguna razón, era reemplazado por otro, manteniendo siempre la misma cantidad. Esto explicaría por qué durante 15 años don Sebastián siempre había hablado de los 12 niños como si fueran los mismos, aunque cronológicamente deberían haber crecido hasta ser adultos.
Lo que don Sebastián había hecho específicamente con esos niños durante su cautiverio permanecía como una pregunta horrible, sin respuesta clara. No había evidencia de que los hubiera vendido o entregado a otros. Las condiciones del sótano sugerían que su propósito era mantenerlos encerrados. ¿Pero por qué? ¿Qué satisfacción o propósito oscuro encontraba en ese cautiverio? Sin el propio don Sebastián para interrogar, solo quedaban especulaciones sobre su psicología retorcida. La pregunta más urgente era qué había pasado con los niños en las últimas semanas de vida de don Sebastián. La teoría más terrible, y tristemente la más probable, era que al sentir quizás que su muerte se acercaba, o por alguna otra razón, había decidido eliminar la evidencia de sus crímenes. Las salidas nocturnas mencionadas por su hijo, la tierra en su ropa, todo apuntaba a que había excavado tumbas en algún lugar de las extensas tierras de la hacienda y había dispuesto de los cuerpos de los niños. Capítulo 8. Pero incluso esta explicación dejaba vacíos perturbadores. ¿Cómo había logrado un hombre solo, enfermo del corazón según los reportes médicos, matar y enterrar a 12 niños sin ayuda y sin ser detectado? ¿O había tenido ayuda? ¿Algún miembro de su familia? ¿Algún trabajador leal? ¿Había estado involucrado? Estas preguntas nunca fueron respondidas satisfactoriamente. La familia Mendoza enfrentó consecuencias legales limitadas. En un sistema judicial que protegía desproporcionadamente a las élites, especialmente cuando el principal acusado estaba convenientemente muerto, fue difícil construir un caso sólido. Doña Inés fue acusada de complicidad por su silencio, pero argumentó con éxito que había sido víctima del control tiránico de su esposo, que había vivido con miedo y que no había tenido conocimiento directo de la ubicación o el estado de los niños. Los hijos argumentaron ignorancia similar. Sin evidencia física de los crímenes específicos más allá del sótano mismo, y sin cuerpos, los cargos fueron eventualmente reducidos. La hacienda San Isidro fue confiscada por el gobierno estatal, no tanto como castigo legal, sino debido a la presión pública y la imposibilidad de que la familia Mendoza continuara operándola. Los trabajadores fueron despedidos, el ganado vendido, los campos dejados en barbecho. La propiedad cayó en abandono rápidamente. Nadie quería comprarla. Nadie quería vivir o trabajar en un lugar asociado con tales horrores. Las madres de los niños desaparecidos nunca recibieron respuestas definitivas sobre el destino de sus hijos. Algunas se aferraron durante años a la esperanza irracional de que quizás los niños habían sido liberados en algún lugar lejano y algún día regresarían. Otras aceptaron con resignación amarga que sus hijos habían muerto años atrás en ese sótano terrible. Jacinta Morales, quien había sido una de las primeras en sospechar que algo estaba mal, pasó el resto de su vida visitando la hacienda abandonada, caminando por los campos, buscando alguna señal, algún lugar donde su hijo Tadeo pudiera estar enterrado. Murió más de 10 años después sin haber encontrado nada, llevándose su dolor sin resolver a la tumba. El padre Lira continuó como sacerdote en la región durante varios años más. El caso lo marcó profundamente. Desarrolló una desconfianza hacia las autoridades institucionales, tanto civiles como eclesiásticas, al haber visto cómo habían fallado tan completamente en proteger a los vulnerables. Eventualmente solicitó su traslado a otra diócesis, sintiendo que su presencia en ese lugar estaba demasiado asociada con un fracaso que lo perseguiría siempre. Antes de irse, celebró una misa especial por las almas de los 12 niños desaparecidos, aunque técnicamente no podía declarar que estuvieran muertos sin cuerpos. Fue una ceremonia llena de dolor y lágrimas. El padre Rentería,
El anciano párroco que había aconsejado prudencia y silencio nunca habló públicamente sobre el caso después de que se descubrió la verdad. Algunos decían que la culpa lo consumió, que se dio cuenta de que su pragmatismo había permitido que el horror continuara durante años, cuando tal vez una intervención más temprana podría haber salvado vidas. Murió poco después, y entre los papeles personales que dejó, se encontró un diario donde había documentado sus propias sospechas sobre la hacienda. Sospechas que había tenido durante años, pero que nunca había actuado. Prudencio Salazar, el trabajador que finalmente había revelado la existencia del sótano, enfrentó ostracismo en la región. Muchos lo veían como alguien que había traicionado a sus empleadores, y otros patrones dudaban en contratarlo por temor a que pudiera revelar sus propios secretos. Terminó mudándose a otra parte del estado, donde nadie conocía su historia. Antes de irse, le dijo al padre Lira que no se arrepentía de haber hablado, pero que el precio de hacer lo correcto había sido más alto de lo que jamás imaginó. Los registros oficiales del caso son escasos y dispersos. Algunos documentos se perdieron, otros fueron deliberadamente destruidos. No hay fotografías del sótano, no hay diagramas oficiales de su distribución, no hay inventarios detallados de lo que se encontró. Esta ausencia de documentación no es inusual para la época, pero también es sospechosamente conveniente para aquellos que preferían que el escándalo se desvaneciera de la memoria pública lo más rápido posible. Lo que sí sabemos es que el caso generó oleadas de rumores y leyendas en toda la región de Zacatecas. Historias susurradas sobre la hacienda San Isidro se transmitieron de generación en generación. Algunas eran elaboraciones fantásticas del horror real, cuentos de fantasmas de niños que vagaban por las ruinas, de llantos que se escuchaban en la noche, de maldiciones sobre la tierra. Otras historias especulaban sobre motivos aún más oscuros para los crímenes de don Sebastián, rituales satánicos, pactos con el diablo, prácticas de ocultismo. La ausencia de respuestas concretas creaba un vacío que la imaginación popular llenaba con sus propios terrores. Pero más allá de las leyendas, el caso de la hacienda San Isidro reveló verdades incómodas sobre la sociedad mexicana de finales del siglo XIX. Mostró cómo el poder económico y social podía proteger a los criminales más monstruosos, cómo las instituciones fallaban sistemáticamente a los más vulnerables, cómo el silencio y la complicidad permitían que el mal floreciera. Los niños que desaparecieron en esa hacienda eran pobres, provenían de familias sin influencia, pertenecían a esa masa de población rural que el sistema consideraba prescindible. Su sufrimiento fue posible precisamente porque nadie con poder suficiente se preocupó lo bastante como para intervenir hasta que fue demasiado tarde. La pregunta que nunca fue respondida satisfactoriamente, la pregunta que aún resuena más de un siglo después, es simple pero devastadora. ¿Qué les pasó realmente a esos 12 niños? Sabemos sus nombres, al menos los nombres de los primeros 12 que entraron en 1872. Ramón, Luz, Tadeo, Carmela y los otros 8 cuyos nombres aparecen en registros fragmentados. Sabemos que fueron separados de sus familias con falsas promesas. Sabemos que pasaron tiempo indeterminado en un sótano oscuro diseñado para quebrar el espíritu humano. Sabemos que ninguno de ellos regresó jamás. Pero no sabemos cuándo murieron, cómo murieron, dónde están sus restos, o si en sus últimos momentos tuvieron algún consuelo o esperanza. La posibilidad de que algunos de esos niños estuvieran vivos en ese sótano hasta las últimas semanas de vida de don Sebastián es particularmente desgarradora. Significaría que pasaron años, posiblemente más de una década, en cautiverio,
Habrían crecido en la oscuridad, sin educación, sin contacto humano normal, sin ninguna de las experiencias que definen la infancia. Si sobrevivieron tanto tiempo, lo que eventualmente emergió de ese sótano habría sido fundamentalmente diferente de los niños que entraron. Su desarrollo físico, mental y emocional habría sido irrevocablemente dañado por años de privación y trauma. Y si don Sebastián realmente los mató en sus últimos días de vida, enfrentamos otra dimensión de horror: la posibilidad de que estos niños, después de sobrevivir años de pesadilla, finalmente tuvieran esperanza cuando se dieron cuenta de que su captor estaba enfermo y debilitado, solo para que esa esperanza fuera aplastada cuando él decidió llevar su secreto a la tumba de la manera más definitiva posible. Hay también preguntas sobre los niños que posiblemente fueron reemplazados a lo largo de los años. Si el número se mantuvo constante en 12 durante 15 años, y asumimos que algunos murieron durante ese tiempo por enfermedad, desnutrición o violencia directa, entonces don Sebastián habría tenido que adquirir nuevos niños para mantener el número. Esto implicaría que el total de víctimas fue considerablemente mayor que 12, aunque no podamos saber con certeza cuántos. La investigación posterior al descubrimiento intentó identificar otros posibles casos de niños desaparecidos en la región durante esos 15 años que pudieran estar conectados con la hacienda. Se encontraron algunas coincidencias sospechosas. Familias que reportaban que un hijo se había ido a trabajar a algún lugar lejano y nunca había vuelto, niños que habían desaparecido en circunstancias poco claras. Pero sin manera de verificar estas conexiones, quedaron como especulaciones dolorosas. La psicología de don Sebastián Mendoza permanece como un enigma oscuro. ¿Qué tipo de hombre puede mantener una doble vida tan completa durante años? Por un lado, el patriarca devoto que asiste a misa, que reza el rosario, que contribuye a obras de caridad. Por otro, el monstruo que mantiene niños encadenados en un sótano bajo su propia casa. Esta disonancia es difícil de comprender incluso desde nuestra perspectiva moderna con mayor conocimiento de psicopatología. Algunos estudiosos del caso han especulado que don Sebastián sufría de alguna forma de trastorno de personalidad severo que le permitía compartimentalizar completamente sus acciones. Su religiosidad pública podría haber sido genuina en su mente, separada por completo de lo que hacía en privado, o quizás era toda una actuación calculada, una máscara diseñada específicamente para desviar cualquier sospecha. Sin acceso a evaluaciones psicológicas, imposibles en esa época de todas formas, nunca sabremos con certeza. También existe la terrible posibilidad de que don Sebastián no actuara completamente solo. Aunque su familia insistió en su ignorancia, es difícil creer que nadie más sospechara o supiera algo durante 15 años. El sótano estaba dentro de la casa principal. Los niños habrían necesitado comida, agua. Alguien tenía que estar llevándoles provisiones regularmente. ¿Fue solo don Sebastián quien hacía esto? ¿O hubo complicidad silenciosa de otros miembros de la familia o trabajadores leales? Esta pregunta sobre complicidad es quizás más perturbadora que la monstruosidad de un solo individuo. Porque si otros sabían y no hicieron nada, si otros activamente ayudaron, entonces estamos ante algo más sistemático y profundamente corrupto que los crímenes de un solo psicópata. Estamos ante una red de complicidad que incluiría no solo a la familia inmediata, sino potencialmente a otros en la comunidad que eligieron mirar hacia otro lado. Las ruinas de la hacienda San Isidro permanecieron en pie durante décadas después del descubrimiento. La estructura principal se deterioró lentamente, víctima del abandono y los elementos. Los techos se derrumbaron, las paredes se agrietaron, la vegetación invadió lo que alguna vez fueron habitaciones y corredores. El sótano
según cuentan quienes lo visitaron años después, permanecía relativamente intacto, su solidez de piedra resistiendo mejor el paso del tiempo que las construcciones superiores. En los años 1920 hubo un intento de demoler completamente las ruinas. Las autoridades locales consideraban que el sitio era un peligro para curiosos y niños que entraban a explorar. Pero la demolición fue detenida por protestas de algunas de las familias de las víctimas, que sentían que destruir completamente la hacienda sería como borrar la última evidencia física del sufrimiento de sus seres queridos. Querían que al menos algo permaneciera como testimonio de lo que había ocurrido. Eventualmente, la naturaleza hizo el trabajo que los humanos no completaron. Para mediados del siglo XX, poco quedaba de la hacienda San Isidro, excepto fragmentos de muros y la entrada al sótano, que se había colapsado parcialmente. Hoy en día, más de un siglo después de los hechos, casi nada permanece. El sitio es indistinguible de cualquier otra parte del paisaje árido de Zacatecas. Si uno no supiera qué buscar, pasaría sin notar que allí existió alguna vez un lugar de profundo sufrimiento. Esta desaparición física de la evidencia hace que la preservación de la historia sea aún más importante. Sin los muros, sin el sótano, sin restos tangibles, lo único que nos queda son los documentos dispersos, los testimonios registrados y la memoria colectiva transmitida a través de generaciones, y esa memoria se vuelve más difusa con cada generación que pasa. Hay una tendencia en la naturaleza humana a querer olvidar los horrores del pasado, especialmente cuando no hay resolución, cuando las heridas nunca sanaron apropiadamente, cuando las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. Es más cómodo dejar que las historias oscuras se desvanezcan en leyendas vagas, despojadas de su especificidad histórica y su peso moral. Pero hacer eso es una injusticia adicional hacia las víctimas. Los 12 niños, o más, que sufrieron en la hacienda San Isidro merecen ser recordados no como fantasmas en cuentos populares, sino como personas reales que vivieron, sintieron miedo, esperaron rescate que nunca llegó. Sus nombres, los que conocemos, deberían ser pronunciados: Ramón, Luz, Tadeo, Carmela. Cada uno de ellos tenía una familia, tenía una vida que debería haber sido vivida. Eran niños con las esperanzas simples de todos los niños: ser amados, estar seguros, crecer para ver qué tipo de adultos se convertirían. Todo eso les fue robado por un hombre que usó su posición de poder y respetabilidad para satisfacer impulsos que solo podemos categorizar como profundamente malignos. El caso de la hacienda San Isidro no es solo una historia de terror individual. Es un espejo que refleja las fallas estructurales de una sociedad. Nos muestra cómo las jerarquías de poder protegen a los criminales cuando estos pertenecen a las clases privilegiadas. Nos muestra cómo las instituciones, tanto religiosas como civiles, pueden fallar catastróficamente en su deber de proteger a los vulnerables. Nos muestra cómo la pobreza hace a las personas especialmente susceptibles a ser víctimas de explotación y violencia. Y nos muestra cómo el silencio colectivo puede permitir que el mal continúe durante años, incluso cuando hay señales claras de que algo está terriblemente mal. Si hay alguna lección que extraer de esta historia oscura, es la importancia de no mirar hacia otro lado cuando sospechamos que algo está mal, especialmente cuando involucra a niños o a cualquier persona vulnerable. Es fácil en retrospectiva juzgar a aquellos que no actuaron, preguntarnos cómo pudieron no darse cuenta, cómo pudieron permitir que continuara. Pero en nuestro propio tiempo, con nuestros propios sistemas de poder y nuestras propias poblaciones vulnerables, ¿estamos realmente más vigilantes? ¿O también hay situaciones que preferimos no ver
porque confrontarlas sería incómodo, peligroso o difícil. La historia de la Hacienda San Isidro nos desafía a preguntarnos: ¿qué injusticias están ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos que futuras generaciones mirarán con horror preguntándose cómo pudimos haberlas permitido? ¿Qué niños están sufriendo hoy en silencio, invisibles para un mundo que prefiere no saber? Los 12 niños de la Hacienda San Isidro no tuvieron quien los salvara a tiempo. Su historia es un recordatorio permanente de que nuestra humanidad se mide no por cómo tratamos a los poderosos y privilegiados, sino por cómo protegemos a los más vulnerables entre nosotros. Y cuando fallamos en esa protección, cuando nuestras instituciones y nuestras comunidades fallan, las consecuencias son tragedias que resuenan a través de generaciones. En los archivos de Zacatecas, entre documentos amarillentos y comidos por el tiempo, aún existen algunos papeles relacionados con el caso. Reportes oficiales escritos con la caligrafía cuidadosa del siglo XIX. Testimonios transcritos de madres que nunca volvieron a ver a sus hijos. Descripciones breves de un sótano que fue construido no para almacenar provisiones, sino para contener vidas humanas jóvenes en la oscuridad perpetua. Estos documentos son todo lo que queda, físicamente, de una tragedia que nunca fue completamente resuelta, nunca fue completamente justificada, nunca fue completamente comprendida. Son fragmentos de una historia que merece no ser olvidada. No porque el recordar sea placentero o reconfortante, sino porque olvidar sería la última traición a aquellos niños que ya fueron traicionados por todos los adultos que debieron protegerlos. La tierra de Zacatecas guarda muchos secretos. Bajo sus campos áridos y sus colinas rocosas yacen las huellas de siglos de historia, tesoros enterrados de la época colonial, vetas de plata que enriquecieron imperios y también los restos de tragedias olvidadas. En algún lugar de esa tierra, probablemente sin marca, sin cruz, sin reconocimiento, están los restos de los niños de la Hacienda San Isidro. Don Sebastián Mendoza se llevó a la tumba el secreto de su ubicación exacta, y así, incluso en muerte, continúa negándoles a sus víctimas y a las familias de estas víctimas la única dignidad que al menos podría haberse concedido. Un lugar donde llorar, un sitio donde recordar, una tumba que reconociera que existieron y que merecían mejor. Si alguna vez visitas Zacatecas, si recorres sus caminos polvorientos bajo el sol implacable del altiplano, toma un momento para recordar a estos niños. No están en los libros de historia oficiales. No tienen monumentos. Sus nombres no aparecen en placas conmemorativas, pero vivieron, sufrieron y sus historias merecen ser contadas, incluso si la única justicia que podemos ofrecerles ahora es la justicia de no ser olvidados. Si este caso te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad, comparte esta historia. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para más investigaciones sobre casos históricos que no deben ser olvidados. Cada vista, cada compartida, cada comentario ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que no tienen otra voz que la nuestra. Y si conoces historias similares de tu región, de tu país, casos olvidados de injusticia y sufrimiento que merecen ser recordados, compártelos en los comentarios. Entre todos podemos asegurarnos de que las voces del pasado, especialmente las voces de aquellos que fueron silenciados, continúen siendo escuchadas, porque al final, la única manera de honrar a las víctimas de tragedias como la de la Hacienda San Isidro es recordarlas, contar sus historias y trabajar para que nuestras sociedades actuales sean lugares donde tales horrores sean cada vez más difíciles de cometer y de ocultar. Hasta la próxima historia. Recuerda,
El pasado nunca está realmente muerto. Continúa viviendo en nosotros, en las lecciones que elegimos aprender o ignorar, en los patrones que se repiten o que finalmente rompemos. Que la memoria de los niños de la Hacienda San Isidro nos inspire a ser más vigilantes, más compasivos y más valientes al confrontar las injusticias que vemos en nuestro propio tiempo.